2. Muchísimas y grandísimas bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco, colaborador en Jesucristo, con la meditación de este domingo. Le hemos puesto al instante. El texto clave está en Lucas 5, 12 y 13. Sucedió, Lucas 5, 12 y 13, que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante se fue de él aquella lepra. Hoy hemos titulado Al instante, porque no todos los milagros de Jesucristo fueron al instante. La gran mayoría llevó un proceso, pero algunos especiales por la cual Dios no quiere dar una lección específica, dice que al instante. Por eso le hemos titulado a la meditación de hoy Al instante, porque ni las hojas de los árboles se mueven si no es con su poder, y su poder se mueve porque todo tiene un porqué. Me llama la atención algo en este pasaje. Es interesante mirar la forma que este hombre se acercó a él, a pesar que no se congregaba, no tenía pastor, no tenía liderazgo. Lo que tenía, la Biblia lo detalla tan particularmente, estaba lleno de lepras, tenía una enfermedad crónica temible, y fuera que era temible, traía una enfermedad emocional adicional, porque estas personas tenían que ser retiradas de la popularidad de las demás personas y, en una palabra, eran rechazadas. Entonces, miremos, ¿por qué le explico esto? Porque este hombre tenía una urgencia terrible, pero con toda y su urgencia terrible, en este suceso, en su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, que todo lo sabe, todo lo puede y está en toda parte, Jesucristo nos quiere presentar un mensaje de salvación, un reglamento a seguir como todo. No es que vamos a ser salvos por ser salvos, hay un reglamento a seguir. Y una de las cosas que vemos, a pesar de su urgencia y que él pasaba por las ciudades, que se le podía ir aquel maestro de Galilea, aquel hombre que hacía milagros, él tomó su tiempo y se postró. Muy importante, cuando nosotros nos acercamos a Dios, la postura del alma, del espíritu, del cuerpo. Postración quería decir adoración, reverencia, gratitud, total sumisión, alabanza y gloria al que estaba frente a él, a pesar de que él estaba lleno de lepra. Era una urgencia. Él no se puso a gritar como aquel: Jesús, Jesús. Él se postró, quizás porque él veía. Entonces, para recibir de Dios, tenemos que meditar bien, amigo, amiga, hermano, hermana, quien quiera que seas en el continente, en el lugar donde lo escuches en un momento esta meditación. La forma que te acercas a Dios es muy importante para que se cumpla la palabra que dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero el ser humano, cuando se une al reglamento y al propósito por la cual nuestro Maestro, Salvador, médico eterno, amigo y compañero, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, entregó su vida y resucitó, humillando las tinieblas, secando todo tipo de enfermedad con su sangre, perdonando todo tipo de pecado, es para que nos aprendamos a acercar a Él. Quiera Dios que muchas vidas en este tiempo tengan el sentir de este hombre. A pesar de que estaba lleno de lepra, él fue humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte.
La lepra en la Biblia es sinónimo del pecado. La lepra en aquellos tiempos no era como hoy, que es bastante tratable, curable. Los sacerdotes era que lidiaban un poco con esa enfermedad, pero no había la ciencia médica que hoy en día hay, que es otra palabra profética. La ciencia iba a aumentar. No habían los hospitales, los galenos de medicina en sus diferentes disciplinas, los antibióticos y demás que había. Y la lepra tenía un caso muy particular. Una de las cosas que destruía esta enfermedad, la lepra, era los nervios en las extremidades, narices y en diferentes partes. Por tal razón aquellos enfermos chocaban sus manos, sus pies, no se daban cuenta, y debido a la lepra, por eso usted ve que la lepra va mutilando miembros, porque es una sintomatología en sí de la enfermedad. Cuando tú no tienes nervios, tú no puedes sentir. Si chocaste, hiciste aquello y tú te vas. Algo parecido a la diabetes, pero peor. ¿Qué les quiero decir con esto? El pecado que hoy habita en el planeta Tierra nos va destruyendo los nervios sensibles de nuestra conciencia, y a veces conociendo la palabra, y otros que se excusan que no van a una iglesia, pero conocen de Cristo. Somos insensibles a tener esa conciencia viva que nos evoque a practicar, a vivir la palabra, y comenzamos a morir y a chocar con todo este tipo de putrefacción que está gobernando el mundo y en la cual la raza humana parece animal irracional, dice la palabra de Dios. Está deshumanizada. Nos puede pasar a los que vamos a una iglesia. También puede pasar en aquel que no ha asistido a una iglesia. Yo considero que serán pocos los lugares, comparado con la cantidad de habitantes y de regiones que hay en la tierra, los que nunca han escuchado de Dios. Aquí en nuestra América, en todos los países casi ya hay cadenas de televisión, de radio. Y si te metes a internet, a YouTube, encuentras la página de este servidor, el pastor Rubén Polanco, y cualquier cantidad, Biblia, alabanzas y diferentes idiomas. Pero ¿qué pasa? La lepra es tipo del pecado. Y la lepra come los nervios físicamente, pero espiritualmente también carcome el alma, los sentimientos y pensamientos del hombre. Y es allí donde salen tantas leyes, tantas atrocidades de gobiernos, tengo que seguirlo diciendo, de gobiernos eclesiales insensibles a la palabra, a la lepra, el pecado, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Este hombre postrado en tierra, y me llama la atención que con toda su gran necesidad nos da un ejemplo de sabernos acercar a Dios. Él le dice a aquel hombre que recorría la ciudad, le dice a nuestro texto, y a pesar que la Biblia lo enmarca, repito, estaba lleno de lepras. Yo me lo imagino sin un pedazo de nariz, porque me ha tocado ver leprosos. Mutiladas sus manos, los dedos de sus pies, quizás ya poco podía caminar, un dolor extremo, ya que sus nervios no, pero su otra parte del cuerpo sí reflejaba el cerebro, y su cerebro estaba totalmente consciente de las ataduras de rechazo y de dolor, y sus ojos veían muy bien, por ende él vio al maestro, así es que él lograba verse mutilado, sangrante, adolorido y rechazado. A pesar de toda la necesidad que él tenía, él le dijo al maestro algo muy importante que nos enseña hoy en día. Si quieres, yo estoy sufriendo, yo tengo una necesidad muy grande, ya no aguanto el corazón del rechazo, yo no tengo culpa, pero si tú quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Y
¿Cómo debemos de tomar esto? De manera que nosotros podamos realmente acercarnos de esa forma. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Convierte el alma. Aunque yo esté en valle de sombra o de muerte, yo no debo temer. Yo debo tratar de acercarme a Cristo, tratando de poder hacer su voluntad en medio de mi crisis. Y su voluntad siempre será perfecta. Es interesante. Este hombre tenía una gran necesidad, pero él decía, si tú quieres. Si tú no quieres, yo seguiré igual, pero mi respeto, mi consideración, que tú eres un hombre especial y a pesar de mi condición, yo debo hacer tu voluntad, si quieres. Y es importante ver la actitud de Jesús en cuanto a la postura del espíritu, alma y cuerpo de este leproso. Él tenía su alma enferma debido al rechazo. Tú que me escuchas, tú has sido rechazado. Tú sabes lo que produce la enfermedad que produce en el alma aquello. Y aquellos que se dedican a rechazar por postura de liderazgo político, eclesial o por dinero, usted bien sabe por qué rechaza y la herida que causa en el alma la cual usted rechaza. Si quieres, a pesar de todo, tú puedes limpiarme, Señor. Entonces, es importante la fe, la postura de alabanza. Por algo dice la palabra de Dios, entrar por sus puertas con alabanza, con gratitud, con reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aquella fe, aquel hombre, a pesar de esa necesidad, él tenía fe de que Él lo podía limpiar, pero era si era su voluntad. Idéntico no, pero bastante similar. Aquella mujer con el flujo de sangre, que ya débil, arrastrada, solo dijo, tan solo tengo que tocar el borde de su manto. Y dice la misma, al instante cesó. Debido a la condición con que nos acerquemos a nuestro Maestro Jesucristo, Él hará conforme al título de esta lección, al instante. En lo personal, este mensaje quizás ha cambiado bastante mi método de orar. Estamos acostumbrados a como si Dios fuera nuestro obrero. Y perdonen que lo diga o no me perdonen, es mi análisis de parte de Dios de lo que estudio en su palabra. ¿Qué hombre en la tierra, por lugar, campaña, rango eclesial o político que tenga, puede obligar a Dios a hacer algo? Si tú quieres, yo me someto a tu voluntad. Por eso es que no creo en eso. Dame $1,000 para el ministerio y dame acá el bastón, boten el bastón, camina. Dios no trabaja así. Es si Él quiere. La voluntad de Dios siempre imperará en el mundo. Si Judas estuviera aquí, en un momento hice la voluntad que me plació la gana por el dinero. Y él aún me decía que tomara del guiso de su plata. Pero al final pagué muy caro. Que todo ser humano en esta tierra, el continente, el país, la región, el distrito, el condado, la iglesia, el rubro, el rango que tengas y en especial este que te habla, nos metamos claramente que la palabra se está cumpliendo hoy más que nunca. Todo lo que el hombre sembrare es lo que cosecha delante del Maestro. El Maestro tiene sus códigos, sus estatutos, por la cual debemos obedecer. Yo puedo tener una urgencia, pero Dios conoce todo, lo sabe todo y Él sabe cómo va a ser.
Pero encuentro yo en este pasaje que cuando tú le das lugar a Él, cuando tú le das lugar a su voluntad, cuando entras humillado, con adoración, un corazón contrito, humillado, necesitado, que va dispuesto a recibir lo que Él desea darle, Él al instante, no fue como otras enfermedades que ve, lávate, úntate, ven, bájenlo, déjenme hablar que perdono. No hubo protocolo. Por eso es que le he titulado esta lección, al instante. Al instante, en un abrir y cerrar de ojos, como se habla del rapto. Un hombre que ya tenía sus nervios, que ya quizás había perdido parte de los dedos de la mano, ya quizás la nariz no estaba, nada más estaban los orificios, quizás sus dedos de los pies ya faltaban y tenía tantas lesiones. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el hombre que con barro hizo a Adán. Él sigue siendo aquel hombre que levantó a Lázaro de la tumba en un abrir y nada más lo llamó y sale afuera. Él sigue siendo el dador de la vida física, anímica y espiritual. Por eso tú que me escuchas, amigo o amiga, no importa dónde tú estés, acércate a través de la sangre a Jesucristo y la lepra del pecado puede cambiar. Todas las cosas son hechas nuevas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, son para los que creen, como este leproso, gran necesidad, pero creyó con una fe ciega y se dio cuenta que había que postrarse, como cuando Elías se postró para que lloviese en el monte Carmelo después de haber derribado las tinieblas, y estaba postrado por orden de Dios que le había dicho, ve, preséntate que voy a hacer llover. Pero eso no le dijo a Elías que se contara como de cuatro, te vas a sanar, dame esto, dame aquello. No. Él no estaba para tomar cámara ni exigir. Él era un siervo. Quiera Dios que a más de uno se nos meta. Mira que me incluyo esto. Elías se postró en tierra y dice, Señor, yo me supongo, jugando con la escritura un poco, Señor, ya estoy aquí, ya maté los profetas de Baal, ya quiero que llueva, y es más, tú me mandaste, y ya mandé al rey Acab que vaya adelante porque la lluvia, pero Eliseo ya vino 1 y 2 veces y me dice que nada más hay una nubecita, pero Señor, aquí estoy con mis rodillas postradas y mi rostro en tierra, pidiéndote que un gran aguacero caiga. Aun cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos que ir como este hombre leproso con una necesidad, tirado de rodillas, porque no somos más que seres humanos que Dios ha marcado, que ha dado un espíritu, que ha dado una revelación, que somos templos de su espíritu, pero seguimos siendo aquel ser humano que necesita saber cómo acercarse a Dios para que al instante nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores conteste. Y escucha lo que te voy a decir, pastor, obispo, presidente, yo no sé qué rango tengas, político, presidente, yo no sé los rangos que tengan en las naciones, porque todavía existe hasta monarquía. Dios, Él fue servidor. Él está buscando servidor y no soslayo, no quito, no simplifico, que en este tiempo hay muy buenos servidores de Dios. Pero Dios no se quedó solamente buscando servidores. Dios dijo, ya no los llamaré siervos porque es un poco más abajo. Ahora los que han creído en mí, como este hombre con tanta necesidad vino humillado,
Vamos a ser amigos. Hoy hay muchos muy buenos servidores de Cristo en la política, en los púlpitos, pero pocos amigos como nos pasa a los seres humanos. Yo creo que muchos coincidirán conmigo. Hay gente que nos sirve muy bien, pero algunos porque es el jefe y a veces lo meten en problemas, porque es el pastor, porque es el obispo, porque es el apóstol, porque es el dueño de la empresa, porque es mi papá, mi mamá, qué sé yo, el rango que tú quieras ponerle. Pero son pocos los amigos verdaderos que tenemos. A Dios le sirvieron, pero el Señor nos llama amigos. Hay muy pocos amigos que tuvo Cristo. Y serán muchos los colaboradores, dice la Escritura, pero pocos los amigos que van a estar en las bodas. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Esforcémonos por no ser solo siervos. Hagamos la agenda, pero seamos amigos. Este varón no lo conocía, pero arrastrado, con la cabeza en tierra, lleno de lepra. Si tú quieres, amigo, me sanas. Yo estoy en crisis. Estoy perdiendo casi todas mis extremidades. Soy rechazado. Tengo grandes problemas, pero sé que andas recorriendo ciudades. Y si tú quieres, Señor. Y es interesante, con este estilo con la cual se presentó este leproso, que yo me pongo a ver. Y de seguro el maestro quizás estaba un poco cansado humanamente, que dice que ya recorría ciudades, y cuando camina así y mira al frente a aquel ser humano todo desgarrado, sangrante, necesitado, quizás hasta sus ropas estaban sucias, todo flaco, con hambre y postrado en tierra, y le dice, si tú quieres. Al instante fue tocado el poder, la parte divina de aquel ser humano que andaba ministrando. Quiera Dios que haya hombres de Dios que ministremos con ese corazón humano. Y me llama la atención cómo no el Señor le dijo, quiero. Usó las mismas palabras de su petición. Que podamos orar y que Dios use las mismas palabras con las cuales nos acercamos al trono de la gracia, siendo tan humanos, tan pecadores, tan leprosos, tan necesitados. El Señor le dice, mira, yo quiero, yo me uno a tu petición, aquí no hay más nada que hablar. Y al instante el hombre fue limpio de su lepra. Yo me supongo en un abrir y cerrar de ojos, los dedos que le faltaban, quedó enterecito, sin dolor ni nada. Impacto para él, para todos los que rodeaban, pero ese es el poder de mi Dios. No nos desesperemos como el que no tiene a Cristo, porque viene el terremoto, porque la guerra, porque todo está subiendo. En nuestro Panamá las verduras de nuestro tradicional plato de sancocho, en las aguas. Hermanos, todo eso está escrito que iba a pasar. Lo importante es que nos quitemos la lepra que corta la sensibilidad espiritual para ser redarguidos por el Señor y ser perdonados. Que busquemos la sombra del Omnipotente para que nuestros pecados y rebeliones sean perdonados bajo su sangre, y que el poder de Dios al instante nos limpie y que estemos inscritos en el libro de la vida, para que Él, aquel día, que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, más rápido que un relámpago, Él lleve a los redimidos que van a ser poco a las bodas. Al instante, quiero. ¡Sé limpio! Acerquémonos a Cristo con esa postura de fe, con las palabras que atraigan el poder, el amor, la misericordia, la gracia, la autoridad de nuestro Maestro Jesucristo. Y hagamos que Él repita parte de nuestras pláticas expedicionarias.
Él dijo, si quieres, y el Señor como le dice, yo me uno. Quiero. Lo mejor que le puede pasar al ser humano en cualquier momento que viva es hacer la voluntad de Dios. Porque siempre será perfecta, dice, y convierte el alma para que aquel día, al instante, cuando toque la trompeta, tú puedas estar. Y aquí en esta tierra, más que vencedor. Y la lepra del pecado que hoy pupula la raza humana en todas sus formas y aún dentro de las iglesias, no insensibilice nuestros nervios y que seamos sanados. Padre, al instante, en esta hora en que escuchen esta palabra, si tú quieres, toca la vida, habla la vida, que por medio de esta plática, de esta reflexión, se acerque a escucharla. Toma un lugar y háblale. Si tú quieres, y pon la lista de peticiones y clama su sangre y pídele si Él quiere. Y Él dará respuesta. En el poderoso nombre de Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria, en tus manos, Cristo, para tu gloria. Atamos las tinieblas, declaramos sanidad divina, almas, espíritu. Oh, fuente de poder, liberta las vidas y toca los corazones, donde quiera que escuchen esta palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.